Vamos a continuar de la página 42 de su libro y el ejercicio número 2 nos está pidiendo, profesor, cuánto es el valor de A más B. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, A sobre 24 debe ser igual a 5 octavos. Y profesor, también 20 sobre B debe ser igual a 5 octavos. Y ahí está, profesor. Profesor, A entre 24 es igual a 5 octavos. Y 20 sobre B también es igual a 5 octavos. Profesor, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar nada más octava 1, octava 3. Profesor, A por 1 sigue siendo A. Y 3 por 5, profesor, sería 15. Muy bien. Profesor, quinta 1, quinta sería 4. B por 1 sigue siendo B. Y profesor, 4 por 8 sería 32. Y el problema nos está pidiendo A más B. Profesor, A vale 15 más 32. Y eso es igual a 47. Lo que nos estaba pidiendo el problema. Ahora, profesor, el ejercicio número 4 nos está pidiendo X. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Lo siguiente. 16ava 3, 16ava 4. 16ava 3, 16ava 4. Y eso es igual a 72 dividido entre X. Y profesor, ahora, profesor, tercia sería 24 y tercia, profesor, sería 1. Tercia 1 y tercia 24. X por 1 sigue siendo X. Y 4 por 24, profesor, sería 96. Y sería, profesor, el ejercicio número 4. ¿Y cuánto nos está saliendo de X? Profesor, 96. 16ava 3, 16ava 4. Tercia 1 y tercia de 72 sería 24. X por 1 sigue siendo X. Y 4 por 24 sería 96. Profesor, vamos a pasar al ejercicio número 6. En una proporción geométrica continua. Profesor, los términos medios son iguales. Profesor, aquí está una proporción geométrica continua cuando los términos medios son iguales. Luego nos menciona que la razón es 3/5. ¿Ya? La media proporcional es 30. Y nos está pidiendo calcular la suma de los términos extremos. En una proporción geométrica continua, ahí está, profesor. La razón es 3/5. La media proporcional es 30. Y nos piden calcular la suma de los términos extremos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, acá sería A. Profesor, la media proporcional. ¿Quién sería la media proporcional, profesor? Sería B. Acá sería 30. Profesor, acá sería 30. Y acá sería C. Pero el problema menciona que la razón geométrica, profesor, ¿cuánto es? Sería 3/5. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Profesor, vamos a hacer lo siguiente. A entre 30, profesor, debe ser igual a 3/5. Y luego, profesor, 30 sobre C debe ser igual, profesor, igual a 3/5. Bien, y ya lo tenemos, por favor, ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Quinta 1, quinta 6. Quinta 1, quinta 6. A por 1, profesor, sigue siendo A.
Y 6 por 3 sería 10 y 18. Muy bien. Tercia 1, tercia sería 10. C por 1 sigue siendo C. Y 10 por 5, profesor, sería 5. Y el problema nos está pidiendo, profesor, calcula la suma de los términos extremos. ¿Y quiénes son los términos extremos? A con C. Por lo tanto, profesor, nos está pidiendo A, que sería 18, más 50, profesor. Y al final nos ha salido 68. Muy bien. Vamos a pasar ahora al problema número 8. Y nos dice lo siguiente. X entre 3 es igual a Y entre 4 es igual a Z entre 2. El producto de ellos es 192 y nos está pidiendo, profesor, la suma de X más Y y más Z. Entonces, profesor, ¿cuánto vale X? Debe ser 3 multiplicado por una constante K. Profesor, Y debe ser 4 multiplicado por una constante K. Y Z, profesor, Z debe ser 2 multiplicado por una constante K. Serie de razones geométricas. X es igual a 3 por una constante K. Y es igual a 4 por una constante K. Y Z debe ser 2 por una constante K. Pero el problema nos menciona, profesor, X ¿cuánto vale? 3K multiplicado por Y, que sería 4K. Y multiplicado por Z, que sería 2K. Eso es igual, nos dice el problema, a 192. 3 por 4, 12, por 2, sería, profesor, 24K elevado al cubo. K por K, K al cuadrado, multiplicado por K, K elevado al cubo. Y eso es igual a 192. Y de ahí, profesor, el 24 va a pasar a dividir y nos va a salir 8. ¿Y cuánto será, profesor? Nos va a salir 2. Pero, profesor, el problema nos está pidiendo la suma de X más Y más Z. Ahora, entonces, profesor, ¿cuánto vale K? K vale 2. 3 por 2 debe ser 6. 4 por 2, 8. Y 2 por 2 sería 4. Y el problema, profesor, nos está pidiendo X más Y más Z. ¿Y cuánto nos va a salir, profesor? Nos va a salir 10 y 18. Bien, estudiantes, eso sería con respecto al problema número 8. Vamos a pasar al problema número 10 y nos está mencionando lo siguiente. En una proporción geométrica continua, aquí está, profesor, la proporción geométrica continua cuando los términos medios son iguales. Menciona que la suma de los términos extremos es 29 y su diferencia es 21. Nos está pidiendo calcular la media proporcional. El problema menciona que la suma de los términos extremos A con C, ellos son los términos extremos, sería 29. Menciona también que la diferencia de ellos, profesor, es 21. Y nos está pidiendo calcular la media proporcional. En otras palabras, nos está pidiendo cuánto es el valor de B. Ahora, profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Profesor, vamos a sumar de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que va a suceder. A más A, profesor, sería 2A. Ellos dos se eliminan. Y, profesor, 29 más 21 sería 50. ¿Cuánto nos va a salir A? Profesor, nos ha salido 25. Profesor, si A vale 25, ¿cuánto vale B? 25 más 4 sería 29. 25 menos 4 sería 21. Bien, profesor, y el problema nos está pidiendo B. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale A, profesor? 25. Dividido entre B, debe ser igual a B, dividido entre C. Y C, profesor, perdón, aquí debe ser C. Y profesor, C es igual a 4. Si A vale 25, profesor, C tiene que ser igual a 4. Muy bien, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale A? 25. Él sigue siendo B. ¿Y cuánto vale C?
C es igual a 4. 25 por 4, profesor, sería 100. Y B por B, profesor, sería B al cuadrado. ¿Y cuánto vale B, profesor? B vale 10. Y sería, profesor, el resultado del ejercicio número 10. Bien, estudiantes, de ahí nos vamos a quedar con respecto a los ejercicios.